Yo le he titulado al tema de esta noche, Jesús no vino a abolir, sino a cumplir la ley. Y vamos a leer Mateo 5:17. Dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Cristo ha estado hablando del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, de su testimonio en el mundo, pero que algunas de sus palabras parecen hallar referencias en la ley y en los profetas. Les parece extraño a los oyentes que él no está citando directamente, él no está yendo a las escrituras y diciendo, vean lo que dice Moisés aquí, o lo que dice Isaías aquí, o lo que dice Jeremías aquí. Entonces quizá algunos empezaron a pensar, está describiendo Jesús una nueva enseñanza, está describiendo Jesús a la persona bienaventurada al margen de los preceptos del Antiguo Testamento. ¿Será que Jesús pretende abolir la ley? Pero al contrario de lo que ellos pudieran pensar, Jesús le estaba dando más importancia a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento que la que le daban los mismos escribas y fariseos de su tiempo. Entonces Jesús viene a corregir esa mala interpretación o ese mal entendimiento. Jesús está leyendo la mente de su audiencia, está leyendo los pensamientos que se cruzan en sus oyentes. Y entonces él aclara y dice, no asuman que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido ni a invalidar la ley, ni mucho menos los profetas. Yo he venido a darles cumplimiento. Ahora, no era eso lo único que hacía a la gente dudar si Jesús estaba del lado de la ley, sino que también, aunque en Mateo este discurso del sermón se nos presenta como el primer discurso de Jesús, Mateo no lo presenta como primero porque fuera el primer mensaje que Jesús haya dado, sino porque para Mateo es el más importante y por eso Mateo lo presenta de primero. Pero la mayoría de los eruditos concluyen que Mateo no ordena su evangelio cronológicamente, él no está ordenando lo que él presenta en su evangelio en una línea del tiempo, porque la cosmovisión en cuanto a líneas del tiempo no era la manera en que todos, en que los judíos ordenaban las cosas. Para ellos a veces lo más importante no es qué sucede primero o después, sino para Mateo el más importante es este sermón, aunque no haya sido el primero en orden que Jesús haya dado sobre su ministerio. De hecho, ya Mateo 4:23 nos dice Mateo que Jesús iba por toda Galilea enseñando sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y se extendió su fama. O sea, el mismo Mateo nos acaba de decir que Jesús no está empezando su ministerio, él ya ha estado ministrando, él ya ha estado enseñando, él ya ha estado sanando, y entonces eso lo lleva a un nivel mayor de fama, que es el momento más adecuado en su ministerio para dar este importante sermón. Pero es el hecho de que el sermón sea el más importante no quiere decir de que él lo esté dando al inicio de su ministerio. De hecho, es probable que el Evangelio de Lucas sea un poco más ordenado cronológicamente, porque Lucas, cuando él presenta su Evangelio, él dice que ha investigado y ha puesto en orden las cosas que ha escrito, y cuando nosotros nos vamos al equivalente de lo que es el Sermón del Monte en el Evangelio de Lucas, aparece en el capítulo 6, a partir de, si no recuerdo mal, el verso 22 o por ahí, pero cuando vamos a Lucas, en el inicio del capítulo 6, hay dos sucesos relacionados con el día de reposo. En primer lugar, al inicio del capítulo 6 de Lucas, nos muestra cómo Jesús le permitió a sus discípulos arrancar y comer espigas en un día de reposo, y luego inmediatamente después de eso nos relata cómo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca en la sinagoga en un día de reposo. Luego llamó, escogió a sus discípulos y de alguna manera ahí sucedieron varias cosas, y de ahí viene el Señor a dar este importante mensaje, el Sermón del Monte. Ya habían ideas, ya se corrían rumores que Jesús no estaba guardando el día de reposo, que Jesús no estaba cumpliendo con la ley.
Lo que la gente no sabía o no tenía claro es que el Antiguo Testamento no prohibía comer espigas el día de reposo, no prohibía hacer el bien el día de reposo, pero los judíos habían agregado interpretaciones de la ley a las escrituras y habían creado mandamientos de hombre en los cuales llevaban al extremo lo que se podía hacer en un día de reposo. Los rabíes habían hecho una lista de 39 trabajos principales divididos en 6 categorías menores, bajo cada uno de los cuales 39 estaban prohibidos en el día de reposo. Entre estos 39 labores que estaban prohibidas, se consideraba prohibido cosechar y se consideraba prohibido trillar. Así que ellos pensaban, cuando los discípulos estaban recogiendo espigas para comer, recoger espigas no era cosechar, y restregarlas con las manos no era trillar. O sea, si hubiera sido así, entonces los discípulos y Jesús estaban quebrantando, pero no estaban quebrantando la ley en sí misma, sino la interpretación que le habían dado los maestros. Henry se comenta, lo que estaba ocurriendo era que los enemigos de Cristo estaban sepultando la verdadera ley de Dios, que de ningún modo prohibía que lo que los discípulos estaban haciendo ahora bajo una montaña de tradiciones de confección humana. Jesús no estaba negando la ley ni aboliendo la ley, pero sí estaba incumpliendo mandamientos que no estaban en la ley, sino que habían sido dados por maestros judíos en su intento de interpretar y de aplicar la ley. Por ejemplo, más adelante Lucas nos cuenta que Jesús entra a la sinagoga y había un hombre con la mano derecha seca. Habían 2 grandes maestros que habían tratado de darle interpretación a la ley, Shammai y Hillel. Los discípulos de Shammai tenían una observancia más estricta del día sábado, y los de Hillel, el punto de vista era un poquito más amplio, y en Jerusalén prevalecía la posición más rigurosa y en Galilea la más amplia. Pero de alguna manera los 2 maestros aprobaban la regla que decía que solamente en los casos que la vida de un hombre estuviera realmente en peligro, sería permisible salvarlo o sanarlo en el día de reposo. De alguna manera, para los fariseos, para los escribas, la vida de este hombre no estaba en peligro. O sea, él tenía su mano seca, pero no se estaba muriendo, no estaba en un punto de que entre la vida y la muerte, no estaba agonizando, simple y sencillamente tenía su mano seca. Entonces, es interesante que el Señor lo sana, pero él no se está oponiendo a la ley, porque la ley no prohibía sanar el día de reposo, pero sí se está oponiendo a la norma que los fariseos consideraban un principio básico que aparentemente no decía ser violado. El punto es que no era algo escrito en la ley, sino eran normas establecidas por hombres según su interpretación de la ley. Entonces ya habían rumores que Jesús se oponía a la ley o que no guardaba la ley. El inicio del sermón sonó como algo diferente a la ley, pero entonces viene Jesús y dice, no piensen, no asuman, no den por hecho que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Más adelante les va a decir también, ustedes han oído, pero yo les digo. Lo que les va a decir es, a ustedes les han explicado que la manera de aplicar este mandamiento es esta, pero no den por hecho que les explicaron bien. Aquí lo que está diciendo es, algunos andan por ahí con rumores de que mi mensaje es diferente al del Antiguo Testamento, pero no den por hecho que mi mensaje es diferente al del Antiguo Testamento. Yo no vine para abolir, o sea, es decir, yo no vine para declarar la ley como algo inválido, como algo inaplicable. Yo no vine para destruir, para derribar. De hecho, la palabra invalidar la usa Mateo en Mateo 24:2, cuando le preguntan, cuando a Jesús le muestran el templo y él dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida, que no sea abolida. De hecho, más adelante, cuando entonces Jesús dice, yo no he venido a abolir, sino a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué significa cumplir? El término cumplir se traduce de la palabra griega
número 4137 de la Concordancia Strong, que es pleró. Y esa palabra significa llenar, significa cumplir, significa satisfacer, pero la idea que expresa esa palabra es llegar a estar satisfecho con requisitos o expectativas de un contrato o promesa, entendido como si estuviera o fuera a estar completamente lleno. La palabra, de hecho, se usa en varias ocasiones para llenar una red, para llenar un vaso, para llenar una medida, pero también se usa para cumplir y vamos a ver cómo Mateo la usa muchas veces. De hecho, esta palabra cumplir aparece 16 veces en el libro de Mateo y vamos a ver las 16 veces que aparece para tener un mejor entendimiento de lo que Cristo nos está enseñando. Pero de manera resumida o como una introducción para tener claro el concepto, lo que Jesús está diciendo es: yo no he venido a abrogar la Torá, ni mucho menos a los profetas. Yo vengo a darle cumplimiento, y de alguna manera lo que él venía era a satisfacer, a cumplir, a llenar las expectativas que Dios quería que su ley y que las profecías de los profetas despertaran en su pueblo. Y de alguna manera los hombres llegaron a ver la ley como algo que aparentemente quería que rigiera la vida de los hombres, y Jesús presenta, solo con esta palabra, está dándole un entendimiento diferente y está diciendo: la ley tenía que despertar expectativas, no tenía que regir la vida. Vine para cumplir significa vine para llenar la ley y los profetas, es decir, vine para darle el sentido real que los hombres hicieron que ella perdiera. Habían cosas que en la ley obviamente no sabían cómo aplicarse, entonces los hombres, por intentar aplicar esa ley a la vida, en lugar de llenarla, hicieron que perdiera parte del sentido por el cual Dios la había dado. O sea, y no fue que perdió en sí el sentido, sino que al interpretarla, los hombres le daban a la Torá un sentido de mandamientos, un sentido de imposiciones, y muchas veces creaban costumbres de hombres que terminaban anulando el mandamiento de Dios. Y podemos ver ejemplos de esto, cómo usaban los mandamientos para que alguien, en lugar de honrar a sus padres, les trajera dinero y algunas otras cosas que sucedían. Pero veamos las 16 veces que usa Mateo esta palabra, pleró, cumplir. Y vemos que 12 de esas 16 veces este término se usa para referirse al cumplimiento de una profecía. Una profecía era algo que se había dado y que se tenía que cumplir, que se tenía que llenar, era como una promesa que tenía que tener un cumplimiento. Entonces vemos que Dios había dicho, por ejemplo, que el Mesías nacería de una virgen en Isaías 7:14. Entonces en Mateo 1:22, Mateo dice: y nació de una virgen para que se cumpliera lo que Dios dijo a través del profeta Isaías. Dios había dicho que el Mesías sería llamado de Egipto en Oseas 11:1, y entonces en Mateo 2:15, Mateo nos dice: esto sucedió para que se cumpliera. En Mateo 2:23, Mateo nos dice: y se fueron a vivir a la ciudad de Nazaret para que se cumpliera lo que Dios había dicho que sería llamado Nazareno. Y esta profecía es difícil de entender porque no parece que hay exactamente una profecía que dice que sería llamado Nazareno. Cuando se habla de Sansón, Dios le dice por medio del ángel a sus padres: y será llamado Nazareno. Hay una posibilidad de que ahí esté hablando de Sansón, pero al mismo tiempo sea una profecía del Mesías. Pero también hay un término en hebreo que es el término nazar, que se traduce como renuevo, que se menciona en Isaías 11:1 y en Isaías 53, que también puede estar haciendo referencia de eso, ¿verdad? En Isaías 11:1 dice: brotará un renuevo, un retoño del tronco de Isaí. Isaías 53 dice que brotará como renuevo, como retoño en tierra seca, como nazar. Discusión en cuanto a cuál de las profecías se está refiriendo. También cuando él entra en la entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino, Mateo dice: esto está sucediendo de esta manera para que se cumpla lo que profetizó Isaías 62, que entraría humilde, y Zacarías 9:9, que entraría sobre un pollino.
Cuando los discípulos lo abandonaron, Mateo dice, esto sucedió, de hecho aquí menciona 2 veces la palabra cumplir, pero para que se cumpla, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, profetizado en Zacarías 13:7. Cuando Judas lo vende por 30 piezas de plata, Mateo lo registra en Mateo 27:9, y esto se está cumpliendo la profecía de Zacarías en Zacarías 11:13, y también cuando echaron ropa sobre sus suertes. Entonces aquí vemos 12 veces Mateo diciendo, los profetas dieron profecías específicas sobre el Mesías y Jesús las está cumpliendo. Jesús es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas acerca del Mesías. Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús trajo el reino. Eso es lo que Mateo nos está tratando de decir. Pero hay otras 4 veces que se usa la palabra pleroo en Mateo, que una de esas veces pues es el pasaje en el que estamos, Mateo 5:17. Otras 2 veces no son tan importantes, porque por ejemplo en Mateo 13:48 Jesús está hablando una parábola de unos pescadores que se ponen a pescar, llenan la red y esa red está llena de peces buenos y malos, pero es un uso normal el uso de llenar. Y también cuando Jesús está hablando a los fariseos, les dice, ustedes llenan la medida de sus padres al rechazarme a mí, así como ellos rechazaron a los profetas verdaderos, ¿verdad? Que están llenando una medida de culpa, ¿verdad? Pero una de los usos de cumplir que nos da más luz es esta de Mateo 3:15. Y quiero detenerme a explicar lo que significa cuando Jesús le dice a Juan el Bautista que es necesario que cumplamos toda justicia. Esto lo encontramos en Mateo 3, del 13 al 17. Veamos cómo se da este término cumplimiento en el bautismo de Jesús. Dice Mateo 3, del 13 al 17, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Nosotros sabemos que Juan estaba bautizando generalmente un bautismo de arrepentimiento de pecados. Juan estaba predicando y estaba promoviendo que la gente estuviera consciente de sus pecados y que estuviera consciente de la necesidad de un lavamiento de parte de Dios. Jesús no había pecado, entonces él no tenía por qué bautizarse y no tenía sentido. Entonces, lo que aquí nos dice Mateo es que aparte del arrepentimiento y perdón de pecados, el bautismo de Juan también tenía otro objetivo. El otro objetivo era el objetivo, como lo vamos a ver, demostrar que Jesús era el cumplimiento, demostrar, de darle una oportunidad a Jesús para cumplir la justicia. Y entonces viene Jesús para ser bautizado por Juan, verso 14, pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, yo soy pecador, tú no. Yo necesitaría ser bautizado, tú no. Jesús le dice, verso 15, Jesús le respondió, permítelo ahora. O sea, yo sé que yo no necesito ser bautizado, pero permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan consintió. Vean el verso 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en este momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora, lo que vemos claramente es que Jesús le pide a Juan ser bautizado para que juntos cumplan toda justicia. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que la justicia es la conformidad con la voluntad de Dios. Una de las cosas que Cristo dice es que Él ha venido para cumplir la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios para Jesús y para Juan el Bautista estaba el hecho de que Jesús fuera bautizado, no porque él hubiera pecado, sino porque en ese bautismo él iba a ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo iba a descender sobre él e iba a iniciar su ministerio. Ese bautismo le iba a dar, por así decirlo, la estafeta del Padre para iniciar su ministerio.
Jesús afirma que es la voluntad de Dios, o sea, que es toda justicia que Juan lo bautice. Y tanto Juan como Jesús, no solo Jesús, sino Juan, Jesús le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que cumplamos la voluntad de Dios, es necesario que obedezcamos a Dios. Entonces, como ambos necesitan cumplir la voluntad de Dios, que es la justicia, les conviene cumplirla. Entonces, por eso vemos que dice, es conveniente que cumplamos toda justicia, es conveniente que obedezcamos al Padre, es conveniente que cumplamos la voluntad de Dios. Juan nos muestra un poquito y nos da otra imagen del plan de Dios sobre el bautismo de Cristo. Dice aquí, hablando Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, Juan creía que él había empezado a bautizar con agua para que la gente se arrepintiera de sus pecados, pero luego entendió que en realidad no solamente por eso había empezado a bautizar con agua. Dios le había comisionado a él bautizar con agua para que Jesús, el Mesías, fuera manifestado a Israel. Verso 32 de Juan 1, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, o sea, el Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, fue en el bautismo el momento en el que Dios manifestó a Cristo a Israel, y fue en el bautismo el momento en el que Juan lo presentó y dio testimonio, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cumplir toda justicia era cumplir la voluntad de Dios y era cumplir en su totalidad la profecía acerca de Juan, de que él le iba a preparar camino y también que lo iba a presentar, y era cumplir la profecía de Jesús, que él aparecía como el siervo sufriente. Esto lo vemos. Este bautismo no solamente preparó el corazón del pueblo para hacerles conciencia de su pecado, sino que también Dios usó el bautismo de Juan para apuntar, para señalar, para manifestar a Jesús. De hecho, a través del bautismo y de lo que sucede en el bautismo se cumple una profecía y Jesús aparece como el siervo sufriente. ¿Qué pasó en el bautismo? El cielo se abrió y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué palabras se estaba cumpliendo ahí? Isaías 42:1. Isaías 42:1 decía, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, el hecho de que el espíritu descendiera sobre él iba a recordar la profecía, sobre el Mesías Dios puso su espíritu. Y iba a confirmar la profecía. Dios dice que en el siervo su alma tiene contentamiento. Y aquí el Padre está diciendo lo mismo, que su Hijo, su alma tiene contentamiento. En él tiene complacencia. Entonces el bautismo de Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías 42 y estaba señalando a Jesús como el siervo sufriente de Isaías 42, que es el mismo de Isaías 53 y de todo el libro de Isaías. De quien habla Isaías es del Mesías, del Rey, del Hijo de David, del siervo sufriente. No son diferentes, es el mismo y es Jesús. Él está cumpliendo toda justicia al obedecer la voluntad de Dios y al permitir que se dé el ambiente para que Él sea manifestado como aquel de quien habló Isaías en el capítulo 42. Carson escribe, la primera marca del siervo es la obediencia a Dios. Cumple toda justicia, ya que sufre y muere para realizar la redención en obediencia a la voluntad de Dios. Por su bautismo, Jesús afirma su determinación de hacer su trabajo asignado. Él está diciendo, vine aquí para obedecer a Dios. Así, él ahora, ustedes se recuerdan que decía, permítelo ahora. O sea, Juan le hace ver
que no tiene por qué bautizarlo. Permítelo ahora. El ahora es significativo. Jesús no está diciendo que la objeción de Juan es en principio válida. O sea, Juan tiene razón, él no necesita ser bautizado. Sin embargo, debe ahora, en ese punto de la historia de la salvación, bautizar a Jesús, porque en ese punto Jesús debe demostrar su voluntad de asumir su papel de servidor. ¿Por qué Jesús se está dejando bautizar por Juan? Porque él está mostrándole a Israel que él no viene a imponerse como rey, sino él viene a humillarse como siervo. Entonces, él viene a identificarse con aquellos, el sin pecado se identifica con aquellos que sí se están bautizando por pecados, pero él viene a servir y a dar su vida por rescate por muchos. Ese es el primer mensaje del bautismo de Jesús, y ahí es donde él está cumpliendo la ley de Dios, así como en cada profecía a la cual le está dando cumplimiento. Entonces, esto es muy importante. Así Mateo nos muestra que Jesús sabía de su rol de siervo sufriente desde el comienzo de su ministerio. Este papel fue insinuado en Mateo 2:23 cuando Mateo nos dice que él había de ser llamado Nazareno, y de alguna manera, aunque esa profecía no está tan clara qué pasaje está cumpliendo, todos los evangelios la relacionan con el menosprecio, con el rechazo, con la humillación. ¿Por qué? Porque había un dicho de que de Nazaret no iba a salir nada bueno. Entonces, cuando le llaman Nazareno, era como poner en duda, pues, ¿puede el Mesías venir de Nazaret? ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? Y de alguna manera ahí él se está empezando desde el inicio de su ministerio a identificar con los rechazados, con los menospreciados, con los sufrientes, y está apareciendo a Israel como siervo sufriente. De hecho, la narración de la tentación que sigue inmediatamente lo confirma. El diablo viene y le ofrece gloria, le ofrece poder, y Jesús rechaza la tentación del enemigo de perseguir la gloria y el poder mesiánicos, eligiendo en cambio el papel de siervo de Dios, de obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios. Todas las expresiones son no solo de pan, sino de la palabra vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás, servirás. Esa adoración es obediencia. Vemos cómo Jesús está cumpliendo la obediencia. Ahora, ¿cómo se relacionó Jesús con la ley y con los profetas? ¿Por qué algunos pensaban que venía a abolirlos y por qué en realidad no? Hay algunas cosas que deben de llamar nuestra atención. Ya mencioné cómo Jesús actuó ante las reglas del día de reposo. Una de las cosas que debe llamar nuestra atención es que ante las reglas que los rabís habían creado ante el día de reposo, él mostró que eso no era lo que estaba escrito en la ley, y cuando lo interrogaron, él les dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Jesús estaba enseñando que los mandamientos fueron dados para guiar al hombre al camino de la bendición, no para esclavizarlo. O sea, Dios no dio el mandamiento del día de reposo con el objetivo de esclavizar al hombre. No, Dios no creó al hombre para estar esclavo del día de reposo. No, Dios dio el día de reposo con el objetivo de bendecir al hombre, no de esclavizarlo. Por ejemplo, otro ejemplo que vemos, ¿por qué Jesús no apedreó a la mujer adúltera? Dice que le insistían en que la ley de Moisés decía de que había que apedrearla por ser adúltera. Y Jesús dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Jesús podía haberla apedreado y habría estado cumpliendo la ley. Pero para Jesús era más útil utilizar la ley para mostrarle a todos su condición pecaminosa que matar a una pecadora. Entonces él usa el mandamiento y dice, ok, ¿y quién de ustedes está sin pecado? Y a todos les hace ver su pecado, y todos logran ver su pecado y se alejan, y nadie termina apedreando a la mujer. Porque Jesús ahí está enseñando que la ley es útil para mostrarnos nuestro pecado, que ese es el objetivo de los mandamientos, no necesariamente condenarnos, no necesariamente matarnos. Y para Jesús era más necesario salvar a la mujer de su esclavitud al pecado y de su condenación que apedrearla.
Entonces vemos cómo Jesús tenía una relación diferente que la de los escribas y los fariseos con la ley. Él no estaba negando la ley, sino estaba aplicándola de una manera que llevara comprensión, que acercara a la gente. Ahora, ¿qué expectativas? Algo que la palabra cumplir significa es llenar las promesas o llenar las expectativas. Ahora, ¿qué expectativas vino Jesús a cumplir? ¿Qué expectativas vino Jesús a llenar? ¿Qué promesas vino él a llenar? Y de alguna manera hay muchas promesas, pero de las expectativas más importantes que estaban escritas en la ley, a veces pensamos en la ley como mandamientos, como artículos del código, y en realidad no debe ser nuestro primer pensamiento. Pensar en la ley para un judío era primero pensar en el pacto. Y era también pensar en las promesas. Las promesas más importantes era, por ejemplo, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y la simiente de la mujer te herirá a ti, serpiente en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Había una expectativa de que la maldad fuera anulada. Pero una de las promesas más importantes era la promesa hecha a Abraham, que Dios le había dicho: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa era una promesa que Jesús venía a cumplir. Ambas promesas. Él era el hijo de la mujer que venía a aplastarle la cabeza a la serpiente, y él era el hijo de Abraham que venía a traer bendición a todas las naciones de la tierra. De hecho, Pablo nos dice, ¿verdad? En Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues os digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Hay una relación entre promesa y pacto. El pacto con Abraham vino 430 años del pacto de Moisés. El pacto de Moisés no era superior al pacto de Abraham o a la promesa hecha a Abraham, era inferior y estaba hecho para ser temporal. Entonces Jesús no viene a darle cumplimiento, no viene, por así decirlo, a invalidar ninguno de los dos pactos, viene a darle cumplimiento a este temporal de Moisés para darle cumplimiento al otro de Abraham, más importante, porque va abrazado en la promesa. O sea, la ley era, en la mente del judío, la ley era cómo Dios había establecido el pacto, y el pacto era superior a los mandamientos. Cristo no venía a enfatizar los mandamientos, él venía a darle cumplimiento a las promesas, él venía a darle cumplimiento al pacto. Por eso, aunque él venía a darle cumplimiento al pacto, eso lo vamos a explicar en la siguiente enseñanza, algunos mandamientos pues ya no son vigentes, y la relación que tenemos con la ley es tema de otra enseñanza, pero es importante entender cómo Cristo viene a cumplir. Ahora, ¿qué expectativas surgían al leer los profetas? En una palabra, el reino, ¿verdad? El Mesías. Isaías profetizó mucho sobre el Mesías. Quizá uno de los pasajes más importantes es el 9, donde él habla que él reinará, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y juicio desde ahora y para siempre. Pero también otra de las cosas importantes, por ejemplo, uno de los mensajes más importantes de Jeremías había sido el nuevo pacto. Vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Las palabras más importantes de Ezequiel era un Dios que se iba a dar a conocer, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Y Ezequiel 38:23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué decían los profetas? Vendrá gloria para Israel, Dios santificará su nombre, Dios traerá justicia, Dios traerá paz, Dios traerá santidad, Dios hará a Israel más grande que las demás naciones. Esa era la idea que aparentemente dejaban los profetas, la idea de reino. Jesús está diciendo eso: yo traje el reino, yo soy el hijo de la mujer. De hecho, Mateo nos está diciendo eso. Lo primero que Mateo dice es hijo de David. Ahora veamos cómo cumplió Jesús la ley y los profetas. En primer lugar, Jesús era la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús era la simiente de Abraham que traería bendición a las naciones. Y Jesús era el hijo de David que reinaría con justicia, paz y gozo eternamente y para siempre. Por eso Mateo inicia su evangelio. Esta es la genealogía de Jesús.
hijo de Abraham, hijo de David. Lo más importante, las mayores expectativas de Israel se cumplen en Jesús. Vino a cumplir, vino a llenar, trajo cumplimiento a las expectativas, a las esperanzas, a las promesas de Dios. ¿Cómo venía Jesús a cumplir los profetas? Él venía a darle cumplimiento a todos los profetas. O sea, ya vimos 12 de las menciones de Mateo, pero también él le daba cumplimiento a Isaías 61. Él era el ungido del Señor que traería buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Él era la luz que resplandecía en las tinieblas, Isaías 9. Él era el que inauguraría el nuevo pacto, Jeremías 31. Era el que santificaría el nombre de Dios, el que santificaría a su pueblo y el que habitaría en medio de su pueblo, el tema de Ezequiel. Y ahí me faltan los profetas menores, pero estos tres eran quizá los más claros respecto al Mesías. Ahora, no solamente Jesús cumplió la ley y los profetas, mostrando que era él de quien hablaba la ley y era él de quien hablaban los profetas, sino que también hay otras maneras en las que Cristo viene a cumplir la ley y los profetas. En primer lugar, a través de su enseñanza. Jesús cumple la ley y los profetas enseñando el verdadero sentido del Antiguo Testamento. No lo he dicho, pero ley y los profetas era un término que abarca el Antiguo Testamento. Hay quienes en algún momento se le llamaba la ley, la Torá. La palabra ley viene del hebreo Torá, que significa instrucción, que no solamente significa mandamiento, sino significa como tal instrucción. Y la ley a veces se le llamaba a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Otros hacían una separación diferente y decían la ley, llamándole ley a los 5 libros de Moisés y al resto de los escritos, los profetas. Esa es la terminología que Jesús está usando aquí. Esos profetas incluían los libros históricos como Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, incluían Salmos y los libros de sabiduría, Proverbios, y también incluían los libros proféticos. Y había otra clasificación que le llamaba la ley, los Salmos y los profetas, para distinguir los libros poéticos de los profetas. Pero en general se consideraba que toda la Biblia había sido escrita por profetas. Entonces se le podía llamar a veces, de hecho hay ocasiones donde se cita, está escrito en vuestra ley y se está citando un salmo, por ejemplo, ¿verdad? Y se le está llamando ley al conjunto de las escrituras del Antiguo Testamento, y aquí Jesús le está llamando ley y los profetas al conjunto de las escrituras del Antiguo Testamento, no solamente a los libros de Moisés. Ahora, ¿cómo Jesús cumple a través de su enseñanza la ley y los profetas? Él enseña los mandamientos, pero profundizando en la intención por la cual Dios los había mandado. No voy a detenerme en esto porque de esto vamos a seguir hablando en las siguientes enseñanzas a partir de Mateo 5:21, pero él muestra que detrás de la intención del mandamiento no matará, hay una intención de amor, hay una intención de enojo, hay un tema más allá, así como hay más allá detrás del adulterio y en fin, ¿verdad? Sí. Él lleva los mandamientos a nuevas alturas, apuntando no solamente a las acciones de quebrantar el mandamiento, sino a las motivaciones del corazón que no están buscando agradar a Dios, que no están buscando conformarse a la voluntad de Dios, sino que están buscando un corazón que está buscando hacer su propia voluntad. Eso es lo que Jesús señala cuando él enseña la ley. Ahora, él deja claro que él no traía un plan B diferente a la ley. Él no traía una nueva revelación, él no traía una nueva ley, sino él traía la verdadera comprensión consumada, completa, cumplida de la ley de los profetas. Él viene a ratificar, a confirmar la ley y los profetas. Pero no solamente le dio cumplimiento a la ley y los profetas con su enseñanza, también le dio cumplimiento con su vida. Esto ya vimos un poco, pero él vivió cumpliendo y obedeciendo toda la ley de Dios, y aún lo que no estaba escrito en la ley, como el tema de su bautismo, y aún lo que Dios le decía constantemente de qué hacer o qué decir. Pero él vivió cumpliendo todos los mandamientos, escuchando la voz de Dios de manera perfecta, obedeciéndola de manera perfecta. Vivió dando cumplimiento a todas las palabras que los profetas habían escrito acerca de él, y Jesús está llevando a cabo, Jesús no está terminando ni está iniciando algo nuevo, sino que está llevando a cabo lo que Dios comenzó a hacer en tiempos antiguos. Jesús está
continuando el plan de Dios. La historia de Israel fue el inicio del plan de redención, pero el objetivo es una nueva creación. Y Jesús está trayendo la redención, trayendo la consumación, trayendo el cumplimiento de lo necesario para que inicie la era del reino y para que se termine de cumplir aún lo que no se ha cumplido todavía. Él está cumpliendo, Él está avanzando, Él está llevando a cabo el propósito de Dios. Un propósito que no estaba tan claro, según nos dice Pablo, cosas que estaban en misterio, un propósito que estaba oculto, pero que era un propósito eterno que Dios se había trazado en Cristo y que toda la ley, los salmos, los profetas apuntaban a Él, porque en Él se iba a cumplir ese propósito y se ha cumplido y se va a terminar de cumplir. ¿De qué otra manera Jesús cumplió la ley y los profetas? También lo cumplió siendo el sacrificio perfecto para cumplir las justas demandas de Dios. Él propició la ira de Dios. Él cumplió la justicia de Dios en la cruz. El problema, la ley venía para señalar el problema del pecado. Dice la Biblia que Dios puso la ley para encerrar todo bajo pecado. Dios puso la ley para manifestar el pecado. Pablo habla en Romanos 7 cómo la ley manifiesta el pecado y muestra el problema, pero no lo resuelve. Jesús venía para resolver ese problema del pecado. Dice Hebreos 9, en el verso 26, que en la consumación de los siglos Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Él espera. Aunque la Biblia no separa la ley en diferentes partes, por muchos años los teólogos han separado la ley en leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Y obviamente se llaman leyes ceremoniales a todo lo relacionado con el templo y los sacrificios. De alguna manera lo que Hebreo nos está diciendo es que si hubiera esa separación, que de alguna manera entendemos que es real, la ley ceremonial perdió vigencia en sí misma porque llegó a su cumplimiento en Cristo. Cuando Cristo fue sacrificado como el sacrificio perfecto, ya no hubo necesidad de más sacrificios. Ya no hubo necesidad de más ofrendas, ya no hubo necesidad de más derramamiento de sangre de animales. La ira de Dios fue satisfecha, la justicia de Dios fue satisfecha. Pero también Jesús cumplió la ley y las profetas a través de su obra redentora. Por su obra redentora y regeneradora, Cristo nos capacita para cumplir la justicia de la ley. Romanos 8, 3 y 4 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no era débil, la carne era débil, y la ley no podía arreglar el problema de la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, Dios enviando a su hija en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cómo se va a cumplir en nosotros la justicia de la ley? Porque Cristo condenó al pecado en su carne. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, necesitamos guardar los mandamientos para que se cumpla la justicia de la ley. Nosotros no podíamos hacer nada para que se cumpliera la justicia de la ley nosotros. Lo que Cristo hizo es lo que era necesario para que se cumpla en nosotros la justicia de la ley. Mediante su muerte en la cruz, y Cristo hizo que sus discípulos fuéramos justificados ante los ojos de Dios. Y mediante el don del Espíritu nos capacita para la justicia, nos transforma hacia su propia imagen y cultiva en nosotros el fruto de auténtica santidad. Pone en nosotros esa hambre y sed de justicia para Él saciarla y para que podamos dar fruto de justicia, pero el fruto viene de Él y solamente se expresa en nosotros. Jonathan Pennington escribe, el pacto mosaico como tal ha llegado a su perfecto y completo fin objetivo mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ya que el pacto mosaico siempre fue un tutor temporal, ahora la ley de Moisés se ha convertido en la ley de Cristo. Dentro del pacto mosaico, una de las cosas más importantes de la ley de Moisés, Dios había dicho a través de Moisés en Deuteronomio 36, circuncidará Jehová Dios
tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, ¿de qué se trataba la ley? De llevarnos a amar a Dios. ¿Y cómo iba a darse eso? ¿Esforzándonos por cumplirla? No, esperando que Dios circuncidara nuestro corazón. Y entonces Pablo nos muestra que esto solo se cumplió en Cristo. En él, dice Colosenses 2:11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Cuando fueron sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitaron con él, y por la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Cómo somos circuncidados? Al unirnos por la fe a Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña el hecho de que Cristo vino para cumplir la ley y los profetas? Lo primero que nos enseña y lo primero que Cristo nos muestra y que esta enseñanza pretende mostrarnos, hermanos, es que la intención de la ley no es ser un medio de salvación. El error de los fariseos y de los escribas era que ellos habían llegado a ver la ley de Dios como un medio para ganar su salvación, y esa nunca fue la intención de Dios. Y en el Salmo 3 y verso 8 estaba escrito en la misma ley, la salvación es del Señor. Pero ellos miraban la ley como algo moral, como algo ético, como un código moral, como un código de conducta, como un código ético. Y Jesús no niega que la ley tenga una parte moral y ética, pero dice, yo no vine para ayudarlos a ustedes a cumplir la ley, yo vine a cumplir la ley y los profetas. La ley no es algo ético. De hecho, cuando Pablo describe la ley en Romanos 7, dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y más adelante dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud al pecado. O sea, Pablo no está diciendo la ley es un código de ética, la ley es un código moral. No, la ley es algo espiritual, es algo santo. Y algo santo es algo separado de nosotros. Algo espiritual es algo que trasciende lo físico, que trasciende nuestra comprensión. ¿Cuál era el error de los escribas y fariseos? No entender que la ley era algo espiritual, no entender que la ley no estaba para que ellos enseñar a la gente cómo aplicarla o cómo interpretarla. La ley no era algo que debían interpretar, era algo que debían de conectarse como algo espiritual. ¿Qué nos enseña que Cristo vino a cumplir la ley y los profetas? Hermanos, nos enseña que la intención de Dios al dar la ley no era hacer de ella un medio de salvación. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es entender que muchas veces nosotros caemos en el lugar del escriba y del fariseo, que vemos la Biblia, que vemos la ley, que vemos la escritura como lo que nos va a llevar a la salvación. Y no, nosotros no debemos de entender la ley, ni debemos de entender los mandamientos, ni debemos entender el evangelio, ni debemos entender la palabra de Dios como un medio para ganar nuestra salvación. Ellos tenían la idea de que la vida eterna se alcanzaba guardando los mandamientos de la ley, y de alguna manera no, Jesús no niega eso, pero lo corrige y lo profundiza. No puse aquí, pero cuando el joven rico llega y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde y le dice, ¿qué lees en la escritura? Entonces él le dice, le leo los mandamientos y todo, y le dice los mandamientos, ¿verdad? E inmediatamente le dice, todo esto lo he guardado. Ah, bueno, le dice Jesús. Ok, si lo has guardado, pero de alguna manera no entra en detalle, pero le da a entender como que si lo hubieras guardado ya tendrías la vida eterna, pero no la tienes. Y le muestra que en realidad no lo ha guardado y le dice, ok, una cosa te hace falta, ve y vende lo que tienes. O sea, le estaba mostrando la idolatría de su corazón a sus bienes y le estaba mostrando que él no estaba guardando la ley. Pero no lo niega, pero aquí en otra ocasión llega un intérprete de la ley y para probarle le dice, Señor, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo e interpretó la ley, no le recitó los 10 mandamientos, sino la interpretó porque era intérprete de la ley y le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda
tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo tú mismo. Entonces Jesús le responde, bien han respondido. O sea, estás interpretando bien la ley. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? La ley está para enseñarnos a amar a Dios. La ley está para conocer a Dios. La ley es útil, pero no es el fin, sino es un medio para conocer a Dios. De hecho, cuando Él define la vida eterna, Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya no dice, la vida eterna es que guarden tus mandamientos. La vida eterna es que obedezcan la ley. No, no, no. La vida eterna es que te conozcan a ti, pero no solamente a ti, sino a aquel a quien tú has enviado para darle cumplimiento a la ley, a los profetas. Aquel a quien tú has enviado como cumplimiento de las promesas. Aquel que llena las expectativas, que llena las promesas, que llena las profecías de los planes y propósitos de Dios para su pueblo. De hecho, la misma escritura nos muestra. Y el salmista logró entender, el autor del Salmo 119 logró entender que la ley no era un medio para alcanzar su salvación, sino para generar en él hambre de Dios, porque la salvación venía solo de Dios. Dios es el que salva, no me puedo salvar yo, ni me salva la ley. Entonces leemos en el Salmo 119, 92, el salmista le dice, Señor, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué está diciendo él? Yo entendí que la ley estaba para deleitarme en que a través de ella podía conocer cómo tú actuabas, cómo tú te manifestaste a Abraham, cómo tú te manifestaste a Moisés, qué era lo que tú anhelabas de la humanidad, qué era tu plan, cuál era tu diseño, y me deleitaba. De hecho, por ejemplo, en el Salmo 2, el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el que medita en la ley, en el Salmo 2, la ley en la que medita no es en un mandamiento, sino dice, Dios decretó, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, o sea, el autor del Salmo está diciendo, va a venir el Hijo de Dios, va a venir el Mesías, se deleita en que Dios va a cumplir su promesa de enviar al Mesías y de darle posesión de todas las naciones de la tierra. Y entonces desde ese deleite en una promesa que todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir, él aconseja a sus lectores y les dice, honren al Hijo para que no perezcan en el camino. Sírvanle, adórenle, sírvanle con temor y alégrese con temblor. O sea, él entiende la ley como algo que nos guía, que nos aconseja, pero no necesariamente que nos castiga, que nos condena. Vean el entendimiento aquí. No me olvidaré de tus mandamientos, porque si no los cumplo me muero. No, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué es ser vivificado? Es que estaba deprimido, es que estaba derrotado y entonces vinieron los mandamientos y le dieron vida. Eso no parece algo como un artículo de ley que está para condenarlo o aprobarlo. No, no, no. Algo que vivifica, es algo que anima. Luego sigue diciendo más adelante en el Salmo 119, 173, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. No dice he obedecido. No dice, Señor, mira que no he matado, que no he adulterado, que no. No, dice, necesito tu socorro. Necesito tu ayuda, pero he elegido deleitarme, he elegido meditar, he elegido entender tu voluntad a través de tus mandamientos, pero no dice que pueda obedecerlos. En el 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Yo no puedo alcanzar tu salvación. No estoy buscando la salvación en tus mandamientos, no estoy buscando tu ley para alcanzar la salvación. Es tu salvación, porque solo de ti puede venir la que deseo, pero sé que me puedo deleitar en tus mandamientos, porque tus mandamientos me muestran cómo tú tienes misericordia, cómo tú perdonas, cómo tú has prometido, cómo tú, lo que tú vas a hacer en la tierra. Viva mi alma, 175, y te alabe y tus juicios me ayuden. O sea, él entiende que a lo que a él le toca es deleitarse, es alabar, y que la ley está para ayudarlo, no para condenarlo. 176, yo anduve errante como oveja extraviada. Él está viendo su pecaminosidad y se está viendo como esa oveja que se fue, que se perdió, que se alejó del camino.
Y no dice, sí, pero yo soy super pilas y entonces yo ya voy a leer la ley, voy a obedecer los mandamientos y entonces yo solito voy a regresar al rebaño. No. Él entiende que es el pastor el que la tiene que buscar. Y le dice, me perdí, como oveja me perdí. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Recuerdo tus promesas, pero estoy perdido y no puedo encontrarme. No sé cómo regresar al rebaño. No sé cómo obedecerte. Hermanos, ese es el evangelio. El evangelio y Jesús vienen a nuestra vida para decirnos, para recordarnos que aunque nosotros no podamos cumplir los mandamientos, que aunque nosotros no sepamos cómo regresar, que aunque nosotros no podamos cumplir la ley, Él la cumple en nuestro lugar. Él vino para cumplirla. Él vino para mostrarnos su amor. Él vino para ser el siervo sufriente. Él vino para ser el Salvador. Él vino para justificar con su muerte a muchos. Y Él vino para buscar a las ovejas perdidas que somos nosotros, cuando aún sabiendo lo que a Dios le agrada y no le agrada, nos extraviamos, nos perdemos y nos alejamos del camino. Pero tenemos que tener claro de que nosotros no vamos a cumplir la ley. Él vino para cumplirla. Eso no quiere decir que no vayamos a buscar cómo obedecer sus mandamientos. Más adelante Él nos va a explicar con el objetivo de que los guardemos, con el objetivo de que lo entendamos, con el objetivo de que sigamos ese compromiso de tomar nuestra cruz. Pero el punto es, no debemos de buscar ganar nuestra salvación. Como preguntas de reflexión, ¿has intentado con tus fuerzas guardar los mandamientos? ¿O te has creído que eres capaz de guardar la ley de Dios? Si has creído que eres capaz de guardar la ley de Dios, eres un fariseo, eres un religioso, eres un hipócrita y no eres salvo. Porque quienes creen que son salvos por sus obras, en realidad no son salvos. El verdaderamente salvo sabe que solo es salvo por la gracia de Cristo, porque Él es incapaz para salvarse a sí mismo. O comprendes que la ley, que los mandamientos, que la palabra, que el Antiguo Testamento es un medio para conocer los planes de Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer la persona de Dios. Reconoces que Jesucristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Notas cómo Cristo cumplió la ley y los profetas, no solamente obedeciendo al Padre, sino siendo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Ahora, te da esperanza notar que todo lo que Cristo ya ha cumplido acerca de lo que aún no se ha cumplido todavía. O sea, Cristo ya cumplió todo lo que estaba escrito acerca de su primera venida. Pero hay una serie de cosas que aún no se han cumplido, como los nuevos cielos, como la nueva tierra, en los que mora la justicia, como el reino, como el hecho de que el conocimiento de Dios cubre la tierra como las aguas cubren el mar, como el hecho de que haya total paz, total justicia, total gozo, como el hecho de que la serpiente sea total y completamente eliminado. Él vino para cumplir. Y aquí dice, he venido para cumplir, pero en el siguiente verso dice, no pasarán el cielo y la tierra hasta que todo se haya cumplido. Hay cosas que todavía no se han cumplido. Pero así como Él ya empezó a cumplir todo lo que estaba escrito, Él va a terminar de cumplir en su segunda venida lo que no se cumplió en su primera. Pero para nosotros lo más importante es entender que Él nos trajo bendición como parte de todas las naciones de la tierra y nos llevó a ser hijos de Abraham y nos dio nueva vida para que la justicia de la ley, como dice Romanos 8, se cumpla en nosotros. Señor, te damos gracias por haber venido no para abolir la ley, no para negar las verdades escritas en el Antiguo Testamento, sino para darles su cumplimiento, para llenarlo, las promesas en tu primera venida. Gracias, porque también viniste para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, para hacer el sacrificio perfecto y quitar nuestro pecado del medio, para volvernos a reconciliar con Dios a través de tu sacrificio, a través de ser el siervo sufriente. Gracias porque viniste a salvarnos, a redimirnos, a enseñarnos
que no podemos ganar nuestra salvación por intentar cumplir la ley, sino por reconocer que tú veniste a cumplirla. Adoramos tu obra y te damos gracias por lo que has hecho a favor de nosotros y por lo que aún harás en tu segunda venida, la cual esperamos con ansias. Amén.